El tema que voy a compartir con ustedes esta noche ahora es la batalla entre el miedo y la fe. La batalla entre el miedo y la fe. Todas estas cosas que hemos oído, una de los efectos que tiene en nuestra mente y corazón es miedo. El miedo no siempre uno lo admite, pero es muy real. Es absolutamente real, es común y es universal. De manera que yo quisiera compartir con ustedes ahora lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos para enfrentar y vencer el miedo mientras tenemos fe en el Señor Jesucristo. Les voy a suplicar que oremos y busquemos al Señor en oración antes de, y seguido pues comenzamos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te suplicamos tu ayuda. Ven, oh Dios, y bendícenos. Estamos cansados luego de un largo día, 2 días, pero tú eres aquel que renueva nuestras fuerzas cuando esperamos en ti. Ven y ayúdanos. Ayuda a tu siervo en su muy gran debilidad y que cada uno aquí pueda salir contento de haber estado en tu presencia, haber oído cosas que los ángeles quieren oír, haber oído cosas que alimentan y sostienen el alma. Y que Cristo reciba su gloria. Por Él te lo suplicamos. Amén. Quisiera comenzar presentándoles una noticia que salió publicada en la prensa aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si ya está ahí esa en el proyector. ¿No? Como yo no lo veo, confío en ustedes que me avisen cuando digan ya. ¿Todavía? No, ahora sí, esa es, yo estoy viendo ahí atrás. El 26 de mayo de 1989, un inmigrante cubano escapó de un hospital psiquiátrico y trató de secuestrar un avión de American Airlines que su intención era llevarlo a Cuba. El avión Boeing 727 llevaba 157 pasajeros y la tripulación iba en ruta desde Dallas y fue desviado temporalmente hacia Cuba. Es decir, el piloto respondió a la demanda del pasajero que lo quería llevar, porque el pasajero realmente tenía después se descubrió una pistola de sencilla y 2 cuchillos, pero él argumentaba que él tenía una bomba en un bulto rojo que llevaba en sus manos. En la providencia de Dios, yo era uno de los pasajeros que iba en ese avión. Y además de eso, yo estaba a 5 filas de él cuando amenazaba de explotar la bomba. O sea que yo lo estaba oyendo. Ese fue el día más largo de mi cumpleaños, porque ese mismo día cumplía yo años además. Ahora, ¿qué pasa? El estar en un avión que era secuestrado con una bomba, con intención de llevarlo a Cuba y pasar por ese drama, creó en mí lo que yo puedo llamar una aerofobia o miedo a los aviones. A partir de ese momento yo quedé sensible y me monto en los aviones y voy chequeando todos los pasajeros, que me parece medio extraño, porque ya se me marcó esto. El miedo yo lo aprendí en ese contexto y por la gracia de Dios al día de hoy he podido vencer ese miedo. Eso no al grado absoluto, pero en un 99.99% ya yo puedo dormir un poquito en los aviones con la ayuda del doctor Otto y oye, ahí está nosotros. Ok, pero en realidad he pasado por un proceso interesante y tengo un trabajo que me hace volar bastante. Lo he podido lograr. Y eso se lo comparto al comenzar, porque si por la gracia de Dios un miedo como ese yo lo pude resolver, yo estoy seguro que todo creyente puede de la misma manera resolver cualquiera que sea su miedo. Yo no se lo voy a preguntar, pero yo estoy absolutamente seguro de que todo el que está aquí le teme a algo. A algo. Les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo en Génesis capítulo 32 y que leamos juntos el miedo de Jacob y la batalla que él tuvo con su fe. La batalla entre el miedo y la fe en la experiencia de Jacob. Génesis capítulo 32, vamos a leer juntos los versículos 11 y 12. Este es Jacob orando. Génesis 32, 11 y 12. Líbrame, por favor, de la mano de mi hermano,
de la mano de Esaú, porque le temo. No sea que venga y me mate, y también a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. Ayúdanos, oh Dios. Aquí nosotros vemos una de las oraciones más largas registradas en el Antiguo Testamento. Para muchos, en este momento Jacob aún no había madurado y esa oración, sin embargo, es sincera. Pero en esta oración no solamente hay sinceridad, sino que también hay un reflejo de la condición en la que él estaba. Jacob tenía miedo. Este capítulo presenta dos de las tres oportunidades en que Dios se le aparece a Jacob. Y fue de regreso a la tierra prometida cuando él se encontró en esta situación por la que él estaba inmerso en el miedo. Dios se le encontró cuando él salía de esta tierra y Dios se le encuentra ahora cuando regresa, como para enmarcar esa experiencia. Pero antes de considerar el miedo de Jacob, permítame mencionar dos cosas sobre el miedo. En primer lugar, el miedo en sí mismo es un regalo de Dios. El miedo no es malo. Por ejemplo, cuando usted va manejando por la calle, oiga bien, tarde, y es así, y de repente ve la policía allá, usted, y sigue manejando. Ok, ¿por qué? Porque usted tiene miedo de que lo paren. Y ese miedo también es bueno porque si usted va demasiado rápido puede tener un accidente. O sea, el miedo es algo que Dios nos da para librarnos del mal. De hecho, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, Él les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de ese no, el día que coman morirán. Era para que tuvieran miedo a morir. Dios usó esa facultad que Él nos ha puesto del miedo de temer para bien. Por otro lado, hay un miedo que es bueno. Ese miedo es el llamado en la Biblia el temor al Señor. En Génesis 28, cuando Jacob salió de su casa y Dios se le apareció, oigan lo que dice el versículo 17. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y ahora miren, y tenía miedo. Y dijo, qué maravilloso es este lugar. En otras palabras, hay un temor, un respeto, una reverencia a Dios que es algo bueno. De hecho, dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 14, 27 dice, el temor del Señor es fuente de vida. El Salmo 111, 10 dice, el temor del Señor trae muchas bendiciones y beneficios. De manera que el miedo o el temor a Dios es distinto a lo que estamos hablando aquí en el caso de Jacob. Proverbios 19, 23, el temor del Señor conduce a la vida y el que lo tiene descansa satisfecho, no sería visitado por el daño. Ahora miren qué pasa. Cuando el hombre cae en el huerto del Edén, todo su ser es afectado por el pecado. Y por ejemplo, esa facultad de temer es afectada por el pecado. Y de repente el hombre comienza a tenerle miedo a lo que no debería tenerle miedo. Y comienza entonces a no tenerle miedo a aquellas cosas que sí debería tenerle miedo. ¿Recuerdan cuando Adán pecó? Oyó la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Qué hizo él? Tuvo miedo, porque ya en su pecado tuvo miedo de aquel que lo creó y lo había bendecido en gran manera. Eso ha pasado. Por el pecado, nosotros ahora tenemos el miedo, oiga ahora, desajustado. Y Dios creó al hombre y lo puso para que enseñoreara sobre la creación. Y usted ve como leones se someten a los hombres. ¿Usted lo ha visto? Elefantes se someten a los hombres. Sin embargo, usted ve un hombre más grande que yo que brinca cuando ve un ratoncito de los chiquitos. ¿Qué pasó? Se le alteró el sistema, o sea, el miedo está descontrolado. Porque el hombre le tiene miedo a cosas que son irracionales. Las fobias son irracionales. Jacob tenía miedo y tenía fe al mismo tiempo en su corazón. Y ese es el problema que vamos a tratar ahora. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Porque usted tiene miedo a alguna cosa, pero también tiene fe. ¿Cómo usted puede lidiar con esto para que la fe venza al miedo? Porque ese miedo no es bueno.
Ese miedo es dañino, ese miedo corrompe, ese miedo incluso atenta contra su salud espiritual y su salud emocional. Sí, porque hay gente que usted lo ve caminando en la calle y están sellando. Y dice, no, me están siguiendo o me están llamando. No, aquí está, todo está bien. Dice la Escritura que el justo está confiado y no teme a malas noticias. Usted no ha visto personas que usted lo llama por teléfono a plena luz del día, todo bien, y lo cogen. ¡Aló! ¿Qué está pasando? Dime la verdad. No, todo está bien. Todo está bien. Pero es el miedo que tienen. Viven con miedo. ¿Ok? Miren, hermano, yo pudiera dedicarme una noche a hablar de las fobias aquí, pero vámonos al grano. Vamos a ver primero el miedo en el corazón de Jacob. En Génesis capítulo 32, noten ustedes lo que dice allí. Jacob tuvo mucho miedo, dice el versículo 7. Entonces Jacob tuvo mucho miedo. Usted sabe que la Biblia no desperdicia palabras. Cuando dice tuvo mucho miedo, en español nada más significa una cosa. Mucho miedo. No hay que pensar, o sea, no miedo, no, que ya es un problema, mucho miedo. Además de eso, usted puede leer en el versículo 11, él da claramente un testimonio y no solo dice el Espíritu de Dios tuvo mucho miedo y Moisés escribió esto, sino el mismo Jacob, versículo 11, líbrame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. O sea, Jacob pudo no solo sentir el miedo, sino decir, el miedo es a ese que yo le tengo. ¿Qué dice Spurgeon? Con respecto al temor de Jacob, de que probablemente surgió de recuerdos de viejos pecados, eso es lo que pensamos. Los viejos pecados, como las llagas viejas, son propensos a estallar nuevamente. La sola mención, oiga ahora, del nombre de Esaú, se le vino a la mente el día en que su madre cocinó los 2 buenos cabritos, tomó la ropa del hermano, se la puso a él, y las pieles de su hermano a él, y él fue y engañó a su padre. Ustedes recuerdan la historia. Y el papá le preguntó claramente su nombre y él le dijo el nombre de su hermano y engañó a su papá. Ahora, cuando su hermano dijo, te voy a matar, en este momento que le dicen, Esaú viene, miedo, porque él temía encontrarse con su hermano. Además de esto, nosotros podemos decir esto, dice Spurgeon, si había tratado justa a su hermano con justicia y hubiera dejado al Señor resolver el asunto de la primogenitura, entonces él hubiera dejado a Dios organizar todo a su manera y él no hubiera tenido este miedo de encontrarse con Esaú. Jacob tiene miedo ¿a qué? Primero, oiga, miedo al futuro. 2, miedo a las dificultades que él entiende que va a tener cuando encuentre a su hermano. 3, miedo a la soledad, de que le maten a su familia. Miedo al daño emocional a los niños. Si mataban a la mamá, los niños quedaban huérfanos y él con miedo. Miedo al rechazo personal de su hermano. Miedo a perder un hogar. Miedo a los hombres, de hecho a su propio hermano gemelo. Así, hermanos, nuestra mente es tan creativa que uno puede tenerle miedo a todo, incluso al miedo. La palabra miedo es una alteración en la mente que produce una ansiedad, intranquilidad ante un posible peligro real o imaginario. O sea, el miedo no siempre es por algo real, puede ser por algo imaginario. Pero aún sea real a lo que yo le temo, óigame bien, el miedo puede ser equivocado. Porque el objeto es real, como en el caso de Saúl, pero el temor que él tenía era equivocado. El concepto de miedo, como se expresa en la Biblia, es un amplio espectro de emociones. Es decir, no es fácil precisar todo lo que produce el miedo, pero déjenme hacer un resumen de lo que produjo el miedo en Jacob, por si a alguien le pasa. Primero, el miedo de Jacob se manifestó con ansiedad por un futuro irreal y fatal. Ansiedad, intranquilidad por un futuro irreal y ahora mire, fatal, porque hay futuro irreal, pero eso es un sueño. Usted es soltera, ya llegó a una edad buena, no le voy a decir nada, no se ha casado, entonces se encuentra con un nuevo vecino y ese vecino la saluda con cortesía, extendiendo las letras, porque usted sabe que hay un hola que es seco, hola, pero si dice hola, ya, ahí le está diciendo otra cosa, entonces la saludó así, él tendió la O, hola,
Entonces, mire, ese saludo ya le dice, mira, le caí bien. Y la hace soñar, imaginar, y puede que le cree un miedo encontrarse con ese vecino otra vez, porque así es la mente femenina. Ok, noten ahora, él dijo, ¿es verdad que Esaú viene conmigo? Y Saúl era un hombre fiero que dominaba la lanza y la espada. Sí, pero le dijeron, pero eso no es todo, Jacob. ¿Qué fue? Viene con 400 hombres. Entonces inmediatamente él dijo, aquí hay un problema. Noten bien, ¿qué dice Génesis 32, 7 y 8? Si Esaú viene al campamento y lo ataca, entonces el campamento se queda y se escapará. En otras palabras, él vio el ataque, él vio la matanza, él vio el corredero. Él dice, ataca a uno, pero el otro escapa y yo huyendo en el medio. Todo eso estaba aquí y todo eso le generaba miedo. Pero la única verdadera, Esaú viene a encontrarse conmigo con 400 hombres. Pero todo el resto se lo añadió él. Al mismo tiempo, oigan ahora, en ese momento él estaba equivocado en su oración, aunque fue honesto. Dice el versículo 11 de Génesis 32. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Fue bueno que orara, porque le temo para que venga o no venga y me ataque y a las madres con los niños. Yo tengo miedo de que él venga y haga eso. Era cierto. Dios le había dicho a él algo que él tenía que tener fijo en su mente. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra, vuelve a la tierra de tu nacimiento. Sin embargo, miren lo que Jacob le dijo a eso cuando él oyó esa palabra. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo te prosperaré. Dios le dijo, ve a tu tierra, pero en la mente y en su pensamiento decía, yo no voy a poder llegar, porque ahí viene Saúl con 400 hombres y me va a atacar. Eso era él en su mente, a pesar de lo que Dios le dijo. Guarden eso por ahí. 2, el miedo también se manifiesta con insomnio. Algunas personas no duermen antes de viajar al otro día. Algunas personas. Yo tenía un tío, oiga bien, ya murió, por eso puedo decir de todo él. Miren, que él iba a volar al otro día. Y ese hombre a las 6 de la tarde se bañaba, se afeitaba, se cambiaba y se sentaba en un sillón. Digo, ¿qué usted va a hacer ahí? No, mañana es el vuelo. Pero estamos a 13 horas del vuelo. No, para no se me vaya a coger la hora. Eso decía él, pero era miedo. Y lo expresaba que no podía dormir, no podía descansar. ¿Qué hizo Jacob? Para que usted, porque yo no estoy inventando. Mire usted allí el versículo 31. Dice el 24, dice el 22 primero. Pero levantándose aquella noche, o sea, no podía dormir, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, despertó a todo el mundo, y pasó el vado de Jacob, los tomó, los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Y dice ahora, Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Y oiga ahora cómo termina el versículo 31. El sol salió, gracias Fredito, mi hijo. Mire, para que nadie diga que esto no es sudando, que nos lo estamos ganando aquí. Es sudado. Ok. El sol salió, sí, porque no es pastor. El sol salió, oiga, cuando él había partido de Peniel y cojeaba de su cadero. Se le amaneció esa noche orando y luchando, porque el miedo no deja que la gente esté tranquilo, no lo deja dormir. Seguimos. Lo contrario fue con el Señor. En Marcos 4, los discípulos iban en una tormenta, es decir, turbulencia de avión para nosotros, y el Señor Jesucristo durmiendo, porque Él no tenía miedo. Bien. 3 evidencias del miedo. Tercera, el temor de Jacob también se manifestó al pensar que su vida dependía de los hombres y no de Dios. Oiga como dice Génesis 32:5. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decírselo a mi Señor para hallar gracia ante sus ojos. Él quería hallar gracia con su hermano. Y el miedo a veces se genera cuando los hombres ponemos los ojos en otros hombres como si nuestra vida y bienestar dependiera de ellos. Usted tiene miedo de perder el empleo. Ahora le lleva una canasta a su jefe en los días de Navidad. Usted con turrón. Usted le hace, porque usted entiende que su empleo depende de ese hombre.
Y no es verdad. Su empleo, su vida, su salud, todo depende de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Bien. Oigan ahora, ¿cómo lo dice Warren Wiersbe? Anticipándose a una reunión difícil con Esaú, Jacob tomó el enfoque sabio y envió mensajeros para informarle a su hermano que iba a venir. Pero en lugar de comprometer todo el asunto al Señor, que lo había protegido de Labán, su suegro, Jacob adoptó una actitud condescendiente que no era adecuada para el hombre que Dios había elegido para llevar a cabo el pacto abrahámico. Enviar a los mensajeros fue una buena idea, pero llamar a Esaú mi señor y asimismo su sirviente y tratar de impresionar a Esaú con su riqueza era solo evidencia de que Jacob no confiaba en que Dios lo cuidaría. Óigame bien, tenemos que vivir en paz con todos los hombres, pero sobre todo agradamos a Dios y no a los hombres. No le tenga miedo a otro hombre, no importa quién sea. Una de las grandes lecciones de la vida de Jacob es esta, que su mayor necesidad era de la bendición de Dios. Por eso esa noche cuando él luchó con el ángel y el ángel se iba, él le dijo, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Porque lo que yo necesito no es la bendición de Esaú, sino la bendición tuya, oh Dios. Y usted lo que necesita es el favor de Dios y no el favor de los hombres. Si lo puede tener, amén. Pero es difícil que tenga el favor de todo el mundo, porque ni el Señor Jesucristo. Bueno, cuarta marca de que hay miedo en el corazón. El temor de Jacob se manifestó, oiga ahora, con desconfianza y dudas, a pesar de las muestras de Dios de amoroso cuidado, protección y presencia. Oiga bien esto. El capítulo 33 nos cuenta sobre el encuentro con Esaú. Esto es uno de los encuentros más fascinantes de toda la Biblia. Después de ese miedo y toda esa lucha, oiga cómo dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que Esaú venía con los 400 hombres. Me imagino a Jacob ahí temblando las rodillas. Entonces, él repartió sus hijos entre Lea, Raquel y sus dos siervas. Puso a las siervas sus hijos delante, después Lea a sus hijos y al final Raquel y a José, que eran los preferidos de él. Él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra, oiga ahora, 7 veces. Un hombre de edad, hasta que se acercó a su hermano. Ahora oiga, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Tremendo. Y él con tanto miedo. Ahora, ¿saben qué es lo impresionante? Que aún después de eso, conforme a la promesa de Dios, las evidencias de la providencia y la gracia de Dios y la paz que tenía con su hermano, él como quiera seguía desconfiando de Esaú. Porque así somos nosotros de testarudos. Dios lo libra y al ratico vuelve y tiene miedo de lo mismo que le libró. Somos así. Oigan bien lo que me pasó a mí. Porque estamos en confianza, yo le puedo decir cosas a ustedes aquí. El pastor me dijo que no hay problema. Entonces queda aquí entre nosotros. El pastor me dice aquí, Otto confirma eso. Mire, un día siendo yo estudiante en República Dominicana, voy a la avenida 27 de febrero. Y por allá, por la avenida 30 de marzo, cojo un carro público 27 derecho. Allá ustedes saben y si no le explica al que no sabe después. Y voy en mi público atrás, en el sillón de atrás. Un Datsun de los chiquitos y vamos 4 ahí, porque usted sabe que esos carros son los que más cogen. La cosa es que cuando vamos ahí y vamos a la rotonda, había una rotonda en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Y usted sabe que los dominicanos hablan en esos carros públicos por todos los codos y todo. Bueno, cuando vamos así doblando la rotonda, viene un motorista y le da un golpe a una muchacha que venía de la Universidad P. Y ahí vuela la muchacha, la cartera, la mascota y todo el mundo. Los pasajeros le decimos al chofer, ¡sí! Vamos a ayudarla, porque usted sabe que el hospital de la Fuerza Armada está ahí mismo. Ahí mismo. Vamos a ayudar a la muchacha. Efectivamente. Hubo un acuerdo ahí, no sé cómo, arrancamos con la herida y llegamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, el chofer sale adelante. Y sabe que eso, como es militar, hay policía. Y le dice al policía, oiga bien, esta muchacha la hemos traído aquí, yo no la herí. La trajimos, pero este fue el motorista que la atropelló. Y me señaló a mí.
Digo, ¿cómo? Pero chofer, yo vengo contigo desde por allá, ¿tú no te acuerdas? Entonces, no. Usted me dijo que usted fue que la atropelló, por eso fue que yo vine, porque yo no lo había traído. Óigame, el policía pidiéndome documentos a mí. Digo, no. En conclusión, yo le probé, porque le hice una descripción detallada de todos los temas que se hablaron en ese carro público. Y habiendo él aceptado eso, no dejó de mirarme. Todo el tiempo era chequeándome de arriba abajo, buscando un peladito a ver si era yo el motorista. Así mismo termina Jacob con Esaú. A pesar de todo lo que Dios le demostró, él quedaba mirando a Esaú de reojo. ¿Cómo yo lo sé? Lean conmigo. Oigan ahora, versículo 12. Le dijo él, Esaú, que anda con 400 hombres, un hombre de guerra, vamos, partamos, yo te acompañaré. Versículo 13, ¿qué le dice Jacob? Mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo a mi cuidado ovejas, vacas que están criando. Y si se los fatiga, en un día morirá todo el rebaño. Por favor, pase mi señor delante de su siervo, yo avanzaré como convenga, al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que alcance a mi señor en Seir. En otras palabras, no quiero andar contigo, vete adelante. Eso es lo que él le está diciendo. Pero Esaú insistió, porque Esaú era un hombre de guerra. Yo quiero protegerte, mi hermano, yo te voy a escoltar. Pero él lo estaba mirando de reojo. Permite que deje contigo. Entonces le dice Esaú, ok, tú no quieres que yo ande contigo. Ahora, permite que yo deje contigo a algunos de los hombres que están conmigo, porque eran hombres armados. En una tierra donde no hay policía, no hay nada, no hay protección. Y entonces, ¿qué le dice Jacob? ¿Y para qué es esto? Solo que haya yo gracia ante los ojos de mi Señor. En otras palabras, tampoco quiero tus hombres, déjame quieto. Y se fue solo, señores. Entonces, a veces la persona que tiene miedo no lo quiere reconocer. Y todavía Dios lo saca de la situación del miedo y vuelve a tener miedo con lo mismo. Usted sabe la vez que yo me monté en ese avión después de eso, porque mire cómo fue la cosa. Dios tiene un gran sentido del humor. Yo trabajo en una organización que tengo que viajar bastante, pero mucho. Cuando yo me iban a dar el empleo, un empleo bueno, yo fui donde mi esposa y digo, mi amor, mira, primero fui donde el jefe, le dije, ven acá, ¿cuál es el problema de este trabajo? Porque se ve bueno. Me dijo, no lo viajes, hay que viajar demasiado. Yo dije, con esto que yo me voy a librar. Y fui donde Mayra, le digo, mi amor, el trabajo es bueno, pero hay un problema. Yo voy a tener que viajar mucho y abandonar la familia. Imagínate, dejarte sola aquí en este frío de Chicago. Y ella bajó la cabeza y me dijo, pero es el evangelio y la iglesia, vete. Y yo decía así, ¿cómo tú me mandas a decir una cosa así que me vaya? Cuando yo esperaba que ella me dijera que no, para no tener que viajar. Y de ahí en adelante yo me monté en un avión, hermanos, en ese tiempo, y era rogando el tiempo que más oración y ayuno yo hacía, era en los viajes. Ahí, todo el tiempo, la gente pisaba duro al lado de mí, yo estaba pensando algo, otra cosa, porque es el miedo. Y Dios me libraba de un vuelo y al siguiente iba con el mismo miedo. Ya ahora, a la mala, no le tengo ese miedo. Pero realmente, hermanos, somos así. Tenemos miedo y volvemos otra vez. Dios nos libra y seguimos con el miedo. Tenemos que detectar ese mal si existe en el corazón. Hemos visto el miedo de Jacob y me quedan 5 minutos. Entonces, voy a ver la fe en el corazón de Jacob en el tiempo que me queda. Jacob actuó según la palabra de Dios. Primero, actuó por fe. Dios le dijo, vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Y él volvió para allá. Eso fue un paso de fe. Él estaba actuando con fe. Y luego, él mismo dijo, Dios de mi padre Abraham. Él estaba orando. Eso es un acto de fe. Dios de mi padre Isaac. Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela. Él estaba actuando en obediencia a la palabra de Dios por encima de su miedo. Además de eso, nosotros vemos que él oró. Y oró una oración apropiada. Oró la oración a Dios. Presentó los argumentos del cuidado de Dios. Es como aquel hombre que le dijo a Dios, ayúdame en mi incredulidad. Él estaba actuando con fe, él estaba orando con fe, pero al mismo tiempo tenía miedo. Su oración fue clara. No solamente oró a Dios, sino que él tomó la promesa de Dios y en esa edificó su oración.
Tú me has dicho, yo te prosperaré y haré, dice el versículo 12, que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. Tú me dijiste que volviera a mi tierra, a mi parentela. En otras palabras, yo he confiado en ti y estoy actuando según la confianza que tengo en ti y según la promesa que tú me has dado. Así obra la fe. Pero junto con eso, él también tenía miedo. La fe en sí misma puede estar acompañada de superstición. Ahora hay una nueva modalidad, que son los animales de servicio. Entonces, en el avión, usted se sienta y de repente hay un perro ahí al lado suyo, que es del pasajero de al lado que necesita viajar con el perro, porque de alguna manera tiene fe que si ese perrito le acompaña, le va a ir mejor. Y parece que le va mejor. Ahí está su fe. El colmo fue en días pasados, aunque ustedes no lo crean, pero yo vi la foto, que alguien llevó un pony, un caballito adentro del avión. Porque eso es lo último, de manera yo no sé qué es lo que van a meter, pero en conclusión, la gente puede tener fe en lo que sea. Y hay una fe también mezclada con superstición. ¿Ok? Se lo voy a poner claro. Hay personas que creen que si se llevan la tarjetita de Salmo 23 aquí, en el bolsillo que está delante, lo protege. Y la fe no funciona así. Hebreos 11 habla de la fe de personas que sufrieron y pasaron por todo tipo de aflicción. La fe puede habitar con el miedo. Pero ahora voy a la tercera y última parte. ¿Cómo ganar la batalla entre la fe y el miedo? ¿Cómo? Oiga bien. La lucha entre el miedo y la fe se puede dividir en dos partes. Una, los adversarios. ¿Quiénes son los que están luchando? Y dos, la estrategia para ganarla. ¿Bien? Otra vez. La lucha es, en dos partes la dividimos. Primero, ¿quiénes son los? Sí. En la batalla de la fe y el miedo, ¿quiénes son los que están luchando? Usted dirá, la fe y el miedo. No, espérese. Y luego, ¿cuál es la estrategia? Oiga bien quiénes son los adversarios. Muy sencillo. Lo que digo yo y lo que dice Dios. La batalla es entre Dios y su palabra y José y su palabra. José dice una cosa y eso me produce miedo, pero ya Dios ha dicho otra cosa en la que yo tengo que confiar y no en lo que dice José. Vamos a analizarlo. Oigan a Jacob, versículos 11 y 12 de Génesis 32. Óiganlo bien para que ustedes me ayuden en su exégesis probada según me dice el pastor que ustedes han desarrollado. Líbrame, oiga, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me mate, y también a la madre junto con los hijos. ¿Quién dijo eso? Acuérdense, hay dos contrincantes, Jacob y Dios. ¿Quién dijo eso? Él fue que dijo, me van a matar a mí, a la madre. Él lo dijo. Ahora mire la segunda parte, versículo 12. Tú has dicho, yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. ¿Quién dijo eso? Dios. Entonces vean el contraste, lo que digo yo y lo que dice Dios. ¿Dónde debía Jacob poner sus ojos? ¿En lo que él decía o en lo que ha dicho Dios? Eso mismo tiene que hacer usted. Otra vez, me monté en el avión. Yo recuerdo una vez que yo venía para acá con una hermana dominicana que le tiene terror a los aviones. Y ese avión venía así, mire. Y ella de ahí se volteó. Y me dijo, pero se está cayendo. Digo, ¿cómo se está cayendo? Tú no ves qué pasa. Pero esa es su mente. Entonces la mente de nosotros dice, se está cayendo. Pero Dios ha dicho, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Entonces yo no puedo basarme en lo que yo pienso o entiendo, sino en lo que Dios dice. Ay, pastor, pero mis hijos están creciendo en una generación con este problema de género. ¿Y qué si mañana me lo engañan y este muchacho se encuentra un hombre perverso en su camino? ¿Acaso es eso posible? Sí, porque andamos en una sociedad perversa. Pero aquí lo que dice Dios, anda el justo en su integridad y sus hijos serán dichosos después de él.
Esos hijos son de oración desde que antes de estar en el vientre y ahora en el vientre también y después que nacieron también y hasta el día en que yo llegue a la presencia de Dios, yo creo en aquel que me ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces yo he orado por ellos porque el Espíritu me ha guiado. Entonces, hermanos, no depende, miren, ustedes aplauden y eso me ha quitado como 7 minutos de la predicación, porque yo tengo que parar. Anótese eso ahí, pastor. O sea, si yo me paso, ¿entiende? Esos son los aplausos. Ok. Entonces, miren. Hay que buscar la manera de salir adelante. Entonces, miren, hermanos. Usted tiene que aprender a discernir. Esto y este miedo me lo estoy inventando yo. Pero es aquí lo que me ha dicho Dios. Y yo le voy a decir la verdad. Durante un tiempo yo me mortifiqué muchísimo pensando, ay, ¿cómo debió morir Juan el Bautista cuando le cortaban la cabeza? ¿Qué debía estar pensando? ¿Qué debía estar pensando? Porque él pasó por un tiempo depresivo. De hecho, mandó a decirle al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hasta que yo vi cómo murió Esteban apedreado. Viendo al Señor a la diestra del Padre. Le dijo, Señor, recibe mi espíritu. Así murió Juan y así morirá usted y moriré yo también. No hay que temer. A veces sufrimos en la víspera, pero cuando llega el momento somos más que vencedores. Porque como decíamos ayer, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a morir, sí, pero vamos a morir en victoria. Vamos a morir en victoria, sostenidos por la gracia del Señor. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, tengo un acróstico aquí que es miedo. La M. Mira de frente tu miedo, ponle nombre y enfréntalo. Míralo de frente, o sea, ven acá, sé honesto. Nadie se va a sentir mal, pastor, yo le tengo miedo a la cucaracha. No hay problema, admítelo. O no, mire, yo le tengo miedo a esto, yo le tengo miedo, admítelo. Usted sabe lo que un hombre es mi tamaño y mi experiencia y lo que yo conozco de la Escritura. Yo decirle a usted, yo le tengo miedo a los aviones. Ustedes no saben el problema que me era para mí estar en ese avión así y veía personas que me parecían impíos así. Yo, oye, este hombre durmiendo y yo no puedo dormir aquí. Eso era una humillación hasta que yo dije, no, el problema es que yo le tengo miedo. Y Dios me ha dado la gracia para poder salir adelante con ese miedo. Además de eso, la I de miedo, mire, míralo de frente y ponle el nombre. Inquiere en tu corazón sobre lo que temes y piensas. Es decir, ok, yo le tengo miedo al avión, pero ¿qué es lo que yo estoy pensando? O que se va a caer, que va a venir para abajo, que me voy a morir, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que estoy pensando. Pero eso nunca ha pasado. Simplemente está todo aquí. Y aún viniera a pasar una situación trágica, yo estoy seguro de que el Señor estará conmigo. La E de miedo. Primero, míralo de frente. Busca, inquiere en tu corazón. La E, eleva tu corazón a Dios en oración y preséntale tu miedo. Dile, Señor, le temo a esto. Ayúdame, como aquel hombre que dijo, ayúdame en mi incredulidad. D, dirige tu vida a la aplicación de la palabra de Dios y obra la O, finalmente, conforme a la palabra de Dios por encima de tu miedo. Eso fue lo que hizo Jacob y eso es lo que tenemos que hacer. Obrar. Y el Señor tendrá cuidado de nosotros. El miedo nos paraliza, pero la fe es la que nos moviliza. Finalmente, repítete a ti mismo lo que el Señor ha hecho en tu pasado. Oiga el Salmo 28. Bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fuerza, mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado. Y se gozó mi corazón, con mi canción le alabaré. Hermanos, oigan lo que dice la Escritura. Jehová nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En ese sentido, Él no desampara a los suyos. No importa lo que hallemos en el camino, el poderoso de Israel estará conmigo. Y Él, su vara y su callado me infundirán aliento. Y Dios está conmigo, no importa quién venga contra mí. Y eso usted tiene que decírselo 1000 veces. No importa lo que venga. Quisiera traer unas palabras de aplicación. En primer lugar, Jacob se retiró del encuentro con Dios cojeando. Y usted dirá, ¿por qué Dios lo puso a cojear?
Hermanos, yo creo que todos nosotros tenemos una tendencia a ser orgullosos. Si usted dice que no, acaba de confirmar lo que le dije. Todos, sí, todos, orgullosos. Pero ¿saben lo que iba a pasar? Después que Jacob se encontró con Dios por tercera vez, Dios lo decidió poner a cojear. Y Jacob andaba cojeando. Y esa cojera le enseñaba que él en sí no era suficiente y siempre necesitaba la ayuda de Dios. Por eso Dios no nos quita todos los miedos, para que siempre volvamos a ir en oración, para que andemos humillados y en dependencia de Él. Es interesante algo más. La palabra no temas, ¿saben cuántas veces aparece en la Biblia? 365, una para cada día del año. Todos los días usted se tiene que repetir, no temas porque yo estaré contigo. No temas porque yo estaré contigo. Antes de salir de su casa, no temas porque yo estaré contigo. Va a tomar el tren, no temas porque yo estaré contigo. Va al trabajo y encuentra una cara fea, no temas porque yo estaré contigo. No temas porque yo estaré contigo. Es interesante algo más. Jacob era tan fuerte en su autosuficiencia, acuérdense, era un engañador, siempre se salía con la suya. Ahora Dios lo quebrantó y le dijo a Jacob, se acabó. Ahora tú vas a vivir dependiendo de mí, no con tu astucia. Unos 30 y pico de años antes, su papá le hizo a Jacob una pregunta. ¿Recuerdan cuál fue? Que se la dije anteriormente. ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Esaú. Ahora Dios le hizo la misma pregunta. ¿Cómo tú te llamas? Y él tuvo que decir Jacob. ¿Y saben lo que significa Jacob? El usurpador, el tramposo. Yo, Señor, eso es lo que yo soy. Y Dios le dijo, ok, ahora te voy a cambiar el nombre y te vas a llamar Israel. Porque el que se humilla será exaltado. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Confiesa el nombre según tu pecado delante de Dios. Y humíllate y dice, Señor, ¿sabe quién soy yo? Rahab la ramera. Oiga qué apellido. Confiesa, Señor, yo soy una persona egoísta, yo soy una persona orgullosa, yo soy una persona vanidosa, yo soy una persona así, asado. Ten misericordia de mí. Y finalmente, yo no sé si tú eres creyente o no eres creyente, pero quiero presentarles a un coach. Este hombre se llama Aaron Feis. Aaron Feis fue el entrenador de fútbol en Florida y estaba trabajando el día que un estudiante tomó un arma de fuego y mató 17 estudiantes. Pero Aaron Feis, cuando llegó el tirador a donde él estaba, se puso adelante y tapó a algunos niños. A él lo mataron, pero salvó la vida de esos niños. Y eso me recuerda a Jesucristo. Si tú eres culpable, si tu miedo por tus pecados pasados viene sobre ti, oye bien, Cristo se ha metido para que la ira de Dios caiga sobre él y no sobre ti. ¿Por qué tú no te arrepientes ahí donde estás? Yo no sé cuál ha sido tu pasado, pero es probable pecados pasados de tu vida que tú no has resuelto son los que te tienen en esa ansiedad y en ese miedo. Pero hay uno que murió en la cruz para llevar esa culpa y ese castigo. Él era el santo y él resistió y él fue castigado, él fue avergonzado. Y aprendí hace un tiempo, ¿saben qué? Que él fue colgado en la cruz completamente desnudo, no como lo pintan. ¿Y saben por qué? Porque aún nuestros pecados de inmoralidad sexual, él los llevó a la cruz. Él fue avergonzado en el lugar tuyo que tenías que ser avergonzado. Él fue humillado, escupido, abofeteado en el lugar tuyo si crees en él como tu Salvador ahora. No tengas miedo a lo que mañana habrá de venir ante el juicio de Dios. Cree en Jesucristo y serás perdonado, perdonada y limpio de toda maldad, limpia de toda maldad. ¿No esa es una maravillosa noticia?